La idea de esta entrevista, Stephanie es escritora, es coach de vida, ya ustedes la conocen, ella ha estado con nosotros en otras charlas como esta. Y hoy, Stephanie, tenemos usted y yo la consigna, la tarea de que nuestros televidentes terminen diciendo, después del programa, después de esta entrevista, voy a introducir en mi vida palabras que tengan afirmaciones poderosas. Bienvenida, primero, siempre es un gusto tenerte. Y segundo, comencemos con este tan importante. ¿Qué tan cruciales son las afirmaciones positivas en nuestra vida? ¿Cómo influyen? Así es. Bueno, buenos días. Un placer también estar con vos y el saludo para todas las personas que nos acompañan. Somos el producto de lo que hablamos. Somos el producto de lo que pensamos, Omar y amigos. Entonces es fundamental que hoy hagamos conciencia, hagamos un alto y sobre todo nos revisemos, porque una de las cualidades más grandes que tenemos como seres humanos es el poder del lenguaje, es lo que nos diferencia de otros seres vivos. Y ese poder del lenguaje tiene un impacto directo, no solamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentirnos, en nuestro estilo de vida, sino también en cómo construimos relaciones. El lenguaje es realmente maravilloso. Es la forma en la cual nos conectamos, en la cual comunicamos. Y muchas veces, quizá por programaciones que hemos recibido de que estamos niños o niñas, eventualidades, circunstancias, experiencias, nuestra mente se va programando de forma no tan asertiva, no tan útil, y es ahí donde quizá empezamos, sin darnos cuenta, a hablar en negativo, a decir yo no puedo, empezamos a adoptar frases que realmente nos marcan o le decimos frases a las otras personas que también les van a marcar. Está interesante eso. ¿Qué hay de cierto, Stephanie, que nuestra vida se transforma cuando transformamos lo que pensamos? Es muy cierto, Omar. ¿Por qué? Nuestras palabras expresadas son el reflejo, decía Aristóteles, de lo que pensamos. Y lo que escribimos es el reflejo de lo que hablamos. Entonces, si bien es cierto, hay toda una conexión de lo que yo pienso, yo siento y yo hago, podríamos también dar una conexión de que lo que yo hablo es un reflejo de lo que yo tengo en mi interior. Si usted quiere conocer a alguien, siempre es una recomendación que le doy a las personas en las sesiones, escúchele hablar. ¿Por qué? Porque de lo que hay en el corazón, y entendemos el corazón no como ese corazoncito rojo que ahora anda muy de moda por el 14 de febrero, sino entendemos el corazón como la forma de pensar, la forma de sentir nuestras emociones. Y todo lo que yo he guardado ahí, Omar, todo, lo bonito, lo feo, lo útil, lo inútil, se me va a salir con la forma de hablar. En momentos quizás de estrés, de ansiedad, de enojo, de frustración, es donde se nos tocan esos botoncitos detonadores emocionales, podríamos decirle, que sacan y activan esas palabras, esas emociones que hemos guardado. Usted dijo algo crucial que me parece que es medular en la entrevista, y es el tema de no solo las palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, sino también las palabras que nosotros podemos expresarle a los demás. Claro. Y esto ya tiene que ser una llamada de atención a todos los que o somos padres, o somos hermanos, claro, o tíos, porque me lleva a pensar que una palabra tiene el poder de marcarnos y marcar a los demás de por vida. Completamente. Yo hice una encuesta también en mi Instagram y les pregunté a las personas qué palabras desde niños les han marcado. Porque eso que vos decís, todos, y si hacemos un recuento, desde niños hemos escuchado frases o palabras, o en nuestra vida de jóvenes, que nos marcaron. Alguien nos dijo algo, y eso también lo veo muchísimo en las sesiones que hoy. Palabras como cuáles: inútil, no lo vas a lograr, sos un gordo, esto es muy difícil, ¿para qué naciste? Hace poco atendí a una muchacha que me decía, mi papá me repetía una y otra vez que mejor hubiera tenido un rollo de alambres que a mí. O sea, son frases, son palabras que quizá las decimos en el calor del momento, no tenemos esa conciencia del impacto emocional que puede llegar a tener en una persona, o quien está herido va a herir. Y esto es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, los padres de familia en especial tienen que reafirmar a sus hijos, tienen que todos los días echarle porras, por así decirle. Y yo creo que todos, Omar y amigos, deberíamos de tener una máxima en nuestra vida, y es que si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Si estoy enojado, si siento que se me van a salir sapos y culebras de la boca, mejor me callo. Mejor dejo que las emociones se bajen, me tomo un time out, un tiempo fuera, salgo a dar un paseo, me tomo un vasito de agua. Pero hablar desde el enojo siempre me va a traer resultados negativos. Esto puede verse, y el tema puede también apreciarse en dos aristas: lo que me digo a mí mismo y lo que le digo a los demás. Así es. Así que en los dos lados quisiera como que lo abordemos también, porque la idea es poder tener palabras de afirmación que edifiquen a los otros y que me edifiquen.
Y en esto salta un concepto que a mí siempre me ha llamado la atención y es el de creencias limitantes. Y quisiera que le expliques a la audiencia qué es una creencia limitante y cómo nos impide vivir a plenitud. Bueno, nuestro cerebro es tan maravilloso, Omar, y todas las experiencias que nosotros tenemos a nivel externo van creando y van formando nuestra mente, nuestra forma de pensar. Por medio de los sentidos entra toda la información a nuestro cerebro. Por la parte auditiva, por la parte visual, por la parte kinestésica. Eso es lo que nos va programando en la mente. Ahora, la buena noticia es que nuestro cerebro tiene plasticidad y podemos cambiar la forma de pensar. Entonces, aquí no se vale, y esto lo quiero decir de primero, no se vale decir así soy yo y así me quedo, no. Las creencias limitantes son todas aquellas ideas preconcebidas, infundadas, aprendidas, escuchadas, que alguien nos dijo y que nosotros nos terminamos creyendo. Por ejemplo, a una persona le pudieron haber dicho, del que nace para maceta, del corredor no pasa. O le pudieron haber dicho, usted es un inútil, usted no lo va a lograr. O usted es pobre y pobre se queda y pobre se muere. O usted es un solterón, una solterona y nunca se va a casar. Tantas palabras que vienen a marcar y a lastimar a las personas. Y eso va siendo realmente una ruta neuronal en nuestro cerebro que es el que controla. Tenemos que tomar en cuenta que no hay pensamiento inofensivo. Todo pensamiento cuenta. Nuestro cerebro no tiene la capacidad, por así decirlo, de distinguir entre lo real y lo irreal. Todo lo cree. A nivel neurológico, tiene el mismo peso, tanto si yo me imagino un acontecimiento como si realmente está pasando. Pasa lo mismo a nivel neuronal. Entonces, una creencia limitante es una idea que, como su palabra lo dice, me está limitando. Es una frase, es una palabra, algo me dijeron, algo me lo creí y ha venido marcando la ruta de mi vida. Cuando yo trabajo también en sesiones, yo siempre le digo a las personas, vamos a trabajar y a debilitar las creencias limitantes. Un buen ejercicio, y me gustaría compartirlo en esta mañana, es tome una hoja, divídalo en 2 columnas. En la columna izquierda ponga todas sus creencias limitantes, todo lo que usted conscientemente identifica que le está afectando. Por ejemplo, no puedo hablar inglés, no puedo manejar, no puedo aprender a nadar, no puedo tener pareja, no voy a tener estabilidad económica, no puedo encontrar un trabajo, todas esas creencias limitantes. Y al lado derecho, empiece a ponerlas en positivo. Yo soy una persona especial, yo soy único, yo soy valioso, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo lo voy a lograr. Y esta repetición, Omar, de frases afirmativas, de palabras positivas, es lo que va a ir cambiando esa ruta neuronal y nos va a cambiar ese chip mental. Me llama la atención porque dentro de las frases que usted mencionaba, prácticamente puso sobre el tapete la cotidianeidad y no expectativas a largo plazo, porque es que a veces uno dice, sí, yo voy a ser piloto. Y claro, que uno puede también tener estas palabras de afirmación largoplacistas dentro de unos 4 años. Pero hay otras, como estas frases que usted mencionó, que son del día. Entonces me llama la atención que uno se topa con gente que en algo que pareciera insignificante hace tanta mella, como por ejemplo, a mí nunca me queda bien el arroz. Yo nunca hago el arroz porque la verdad es que me queda como un budín y solo pelotas. u otras frases como, por ejemplo, yo no lo logro, a mí no me pongan a hacerle una suma porque yo nunca funcioné para matemáticas. Y no nos damos cuenta que comenzamos a alimentarnos de lo que decimos que pareciera muy cotidiano, pero que al final termina por limitarnos, que es parte de lo que usted está mencionando. Sí. Y al final nos compramos esas facturas porque comenzamos a hablar así sin darnos cuenta que estábamos trayendo para nosotros esa negatividad plasmada en nuestras frases. Exacto. Dijiste 2 palabras muy importantes y claves ahí. Nunca y siempre. Hay palabras muy extremas que usamos que deberíamos de erradicar de nuestro vocabulario y encontrar palabras medias. ¿Cómo cuáles? Nunca, siempre. Todo o nada. Soy, estoy. Por ejemplo, es muy diferente decir, estoy desordenado, pero eso quiere decir que sí, ocupo ordenarme en muchas áreas de mi vida. Y otra cosa es decir, soy desordenado. De una vez me estoy poniendo la etiqueta. Una cosa es decir, estoy con sobrepeso y otra cosa es decir, estoy gordo. Soy gordo, perdón. Entonces, cuando yo digo soy, ya indirectamente me estoy programando a decir, esta es mi verdad, así me quedo y ya no tengo nada que hacer. Entonces, estas palabras nosotros deberíamos de erradicarlas de nuestro vocabulario porque de verdad necesitamos aprender a hablar. Y aunque aquí nuestro idioma principal es el español, Omar, muchas veces no sabemos hablar. Muchas veces no estamos conscientes del poder de las palabras que nos decimos a nosotros y que por ende le decimos a los demás. El tema de palabras de afirmación a mí me encanta. Hay un autor, Gary Chapman, que él en un libro muy famoso que ha sido un bestseller a nivel mundial, Los 5 lenguajes del amor, él nos habla que todos los seres humanos tenemos un tanque emocional. Hay necesidades
básicas, elementales, universales del ser humano. Una de ellas es el sentirse amado. El autor plantea 5 lenguajes del amor y uno de ellos es las palabras de afirmación. Él nos comparte que en ese tanque emocional que todos tenemos, que se llena de formas diferentes, algunos es por contacto físico, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad o palabras de afirmación. Entonces, cuando yo reafirmo a las personas, voy a colaborar para que ese tanque emocional sea lleno. Y algo importantísimo, y hoy les quiero invitar para que lo practiquemos. Cuando yo comparto palabras de afirmación, siempre voy a tener una sonrisa de vuelta. Si yo le digo a la persona, qué linda te ves hoy, qué lindo te ves hoy, me encanta cómo compartís con las personas, algo que le reafirme a esa persona su estima, alguna característica importante que tengamos, eso va a reafirmar esa estima y va a llenar ese tanque emocional. Entonces, qué importante que es hacernos la pregunta, ¿cómo está mi tanque emocional? Porque nadie puede dar lo que no tiene y cómo puedo ayudar a que otros también lo tengan bien. Sirva esto también para plantearnos si realmente nosotros escuchamos lo que hablamos. Totalmente. Porque a veces simplemente lo decimos, o sea, que hay un montón de abejitas que pasan por acá. Amiguitas. El cuidado que tiene que hacer uno no tragárselas. Sí. Pero por lo demás nada más le haces así y ya ellas se van. Si me ven así es por eso. Están domesticadas. Sí, yo también, yo estaba aquí hace rato. Que uno a veces no escucha lo que uno está hablando hasta que después uno dice, pero ¿qué pasa? Que yo paso todo el día diciendo que no, inconscientemente. Porque tal vez no hay un no de forma tan explícita, pero el no puedo o no me va a salir bien, ya iba uno impregnado. Totalmente. Que a veces no estamos escuchando. Sí, claro. Y ahora que estamos iniciando año, Mar, yo creo que muchas personas tenemos metas y sueños, pero aquí hay algo importante. No es un cambio de calendario. Podemos hacer una lista grande de cosas que queremos hacer. Podemos tener la capacidad, las habilidades, pero si yo no cambio mi forma de pensar y mi forma de hablar, yo no voy a avanzar. Siempre esas creencias limitantes me van a echar para atrás. Recuerdo que hace poco di una capacitación en una empresa y se me acercó un alto ejecutivo y me dijo, uno de mis mayores temores y de mis frustraciones es que siempre he querido aprender a nadar. Pero desde pequeño tuve una experiencia negativa y eso me traumó, eso me frustró. Mi madre me dijo que yo no podía. Y empezamos a trabajar un proceso personal de coaching, de transformación de sus pensamientos. Y hoy por hoy ese hombre llega y hace triatlón. Entonces, a mí me emociona porque realmente ver estos cambios, entender que sí podemos salir adelante, que no tenemos por qué vivir esclavos. Si usted que nos está viendo, usted no tiene por qué vivir esclavo o esclava de una palabra que alguien te dijo. No podemos seguir permitiendo que nos paralice. Hoy nosotros de adultos tenemos que tomar la responsabilidad, erradicar esas etiquetas, quitarnos estas palabras que nos han marcado y empezar a incorporar palabras útiles, palabras que nos llenen de fuerza, de motivación y de alegría. Entonces hagamos un examen en esta mañana y hagámonos las preguntas, ¿qué etiquetas tengo yo? Si pudiéramos vernos así de forma creativa con etiquetas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas palabras que nos detienen? ¿Qué nos gustaría estar haciendo que no estamos haciendo? ¿Cuántas oportunidades perdemos con personas de trabajo, de estudio? Porque una y otra vez aquí dentro de nosotros hay una voz que nos dice no lo podemos lograr, eso es muy difícil, no tengo los recursos. Cuando yo trabajo con emprendedores, una de las cosas que siempre saltan ahí, las creencias limitantes, no tengo plata, no tengo dinero. Y uno tiene que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran y decir, yo tengo la capacidad de generar recursos. Y es aquí donde Omar y amigos podemos cambiar esas creencias negativas por creencias positivas. Y en la medida en que yo las empiece a repetir y en voz alta, nuestra mente va a empezar a creer nuevas rutas neuronales, conexiones neuronales. Nuestro cerebro es tan maravilloso que vamos a empezar a sentirnos bien. Entonces, una recomendación también para este año, si usted tiene metas, si usted quiere hacer cosas diferentes, empiece a hablar como si eso ya es una realidad. Si usted este año quiere meterse a la universidad, sacar su carrera, usted empiece a visualizar, ponga imágenes mentales en su mente, donde usted se vea cursando su universidad, siendo exitoso, exitosa, le va a ir bien hablando en público, le va a ir bien exponiendo, va a ser una persona que tiene capacidad para resolver las circunstancias y empiece a hablar en positivo hoy. No necesita tener el título en la mano para decir yo lo pude hacer, yo soy capaz. Hoy es el día para empezar a hacerlo. Hay que quedarnos con esta parte, todos los que estamos viendo esta entrevista, porque decía un profesor cuando yo estudiaba hace bastantes años de eso, periodismo, decía, y siempre me marcó, porque el profesor decía, aunque no tengan el título y falten 5 años
para ser periodistas, ustedes ya son periodistas. Así es. Siéntanse como tal, vos eras mi compañera. Ajá. No sé si repetimos a ese profesor, pero cuando ese profesor decía eso, me llevaba a pensar y a sentirme como tal, aunque no lo fuera. Eso es. Decía un escritor que los pensamientos son proyectos de vida, Stephanie, que son hipótesis y teorías que nosotros nos formamos, que se gestan en la mente, pero le damos vida con la boca. Claro. O sea que explícitamente nosotros estamos haciendo algo allí sin espiritualizar la conversación, estamos haciendo algo allí de manera tal que se abren surcos, o llámelo usted como quiera, ley de atracción o lo que usted desee. Así es. La pregunta concreta en esto es, ¿cómo cuidar lo que digo y cómo lo digo? Quisiera que nos enseñaras esto. Eso es vital, Omar, porque a veces lo vamos a poner en buen tico, metemos la pata por no ser asertivos y por utilizar quizá un tono de voz incorrecto, porque muchas veces no es lo que yo tengo que decir. Si algo no me gustó, si algo no lo comparto, si algo yo no estoy de acuerdo, yo lo puedo manifestar. Y aquí abro un paréntesis. Lo peor que podemos hacer, Omar y amigos, es quedarnos callados y tragarnos las palabras. Yo estoy atendiendo a muchas personas con muchas situaciones, desde la ansiedad, temores, enfermedades, etcétera, por el resultado de quedarse callados. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me callo, porque alguien me dijo en algún momento, cállese, usted no va a hablar, cállese usted, todo lo que dice lo dice mal, y empiezan nuevamente las creencias y las palabras limitantes. Esto está enfermando a la gente. Entonces, qué rico, cuando usted tenga que decir algo, comuníquelo. Hablar sana el alma, hablar sana el corazón. Muchas personas lo único que necesitan es hablar, expresar lo que les pasó. Entonces, es necesario que nosotros hagamos este alto y cambiemos y digamos, no, yo voy a empezar a hacer algo nuevo, algo diferente, porque no puedo seguir siendo esta persona negativa, no puedo seguir siendo esta persona que con sus palabras hiere, lastima, marca, daña. Y creo importantísimo, y es que todo inicia por nosotros. Si yo no aprendo a bendecirme, ¿qué es la palabra bendecir? La palabra bendecir es hablar bien. Yo tengo que hablar bien de mí. Y esto es todo un examen, y creo que aquí un pilar importante es el tema del conocimiento, el tema de la autoconciencia. Y a partir de hoy, si usted nos está viendo en esta entrevista, le queremos dejar esto en su corazón. Seamos conscientes, hagamos un análisis, preguntémonos, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo son las palabras que salen de mi boca? ¿Son palabras positivas? ¿Son palabras que suman, que edifican? ¿O son palabras que cargan a la gente, enojan a la gente, ofenden a la gente? Como lo decía anterior, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Ya había contado yo en otro momento, Stephanie, un compañero que tuve en un trabajo pasado, que todo era no. Bueno, entonces decía, está demasiado oscuro, ya va a llover. No vamos a lograr esta imagen porque vean cómo está el cielo. El agua está fatal. Y siempre era así. Entonces yo le decía, fulano, todo pasas diciendo que no. Ya después, meses después, yo estaba hablando exactamente igual que él. Ajá. Así que quiere decir que nosotros tenemos un impacto con la gente que nos rodea. Claro. Y si hablamos negativo, pienso que también podríamos estar contaminando, y lo digo entre comillas, a los que están. O si estamos con un negativo o una persona negativa, terminamos hablando como esas personas. Sí. Esto es importante porque a veces nos damos cuenta y estoy siendo amargado, a todo le digo que no, porque paso mucho tiempo con una persona que no me construye. Entonces, si yo sé que estoy hablando de una manera negativa, si ya aprendí a escucharme, ahora que nos estás enseñando esto, ¿cómo revierto esto? ¿Cómo cambio el motor de búsqueda y dejo de hablar negativo y comienzo a hablar con estas palabras de afirmación? Sí, bueno, hay que entender que va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero la buena noticia es que nuestro cerebro se puede reprogramar. Es que yo, si lo decido, lo elijo y empiezo a caminar en pos de esto, yo puedo tener un cambio de mentalidad y definitivamente me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque hay todo un impacto en mi forma de pensar con cómo me siento físicamente. Muchas enfermedades son psicosomáticas, tienen una raíz emocional. Entonces, el hablar en positivo no es meterme en una burbujita y decir todo está bien, no, es decir, ok, a partir de hoy voy a empezar a cambiar el por qué soy tan negativo. Y también es importante reflexionar por qué lo soy, qué me pasó, qué eventualidad hubo en mi vida, qué evento, qué circunstancia vino y me amargó y me dejó de ver las cosas lindas, porque como bien lo decís, hay gente que dice no en automático. Claro. y es una persona que no le han dice, preguntado ya. Exacto, no. Todo es no, no, no. Entonces a veces hay que interpretarlo como sí. y es realmente pura programación. Entonces, 4 pasos importantes para que usted pueda construir afirmaciones positivas. Número 1, identifique en qué áreas usted necesita hacer cambios. Luego, en esas áreas, escoja por lo menos una. Número 2, empiece a construir afirmaciones positivas.
En vez de decir, esto está muy difícil y no lo voy a lograr, vamos a decir, yo tengo la capacidad y en este proceso lo voy a alcanzar. En vez de decir, es que yo estoy muy mal, usted decir, hoy inicio un proceso de transformación y de sanación para mi corazón. Entonces, construya su propia frase positiva. Y si le cuesta, pida ayuda, métase a San Google, en fin, ahí hay mucha información que le puede aportar y ayudar para la construcción de esto. Número 3, escríbala en recordatorios, en su celular, en stickers, póngalo ahí en la refrigeradora, en la cocina, en la oficina, en el baño, en su celular, donde usted lo esté viendo constantemente. Número 4, repítalo en voz alta varias veces al día. Póngase frente a un espejo y digas esas palabras de afirmación en la mañana, en la noche, y empiece a vivir desde esa realidad. 2 puntos importantes. Un principio en programación neurolingüística, también lo habíamos compartido en una entrevista anterior, es que empezamos fingiendo y terminamos siendo. Y esto aplica grandemente en el tema de palabras y en el tema de transformación de nuestra mente y pensamientos positivos. Yo empiezo fingiendo, ¿por qué? Porque tal vez en mi interior creo que no soy capaz de lograrlo. Pero si yo empiezo a poner imágenes mentales, empiezo a cuidar mis palabras de que sí lo puedo lograr, de que yo tengo la capacidad, ahí empiezo a caminar hasta que termino siendo eso que determiné. Usted mencionaba antes lo de las etiquetas y me llamó mucho la atención, porque yo no sé si ustedes en casa hicieron el ejercicio, ahora que Stephanie decía que qué etiquetas nos poníamos. Y de repente también uno dice, es que yo soy muy enojón, o soy muy sedentario, por eso a mí el ejercicio no se me da. Soy demasiado delgado, o tengo mucho sobrepeso. Y eso me lleva a preguntarte también qué papel juegan los complejos que se nos han arraigado a lo largo de nuestra vida, desde la infancia se nos instauraron. Complejos que nos han también determinado y dirigido nuestro lenguaje hacia nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta, entonces decimos, es que yo en la playa, la verdad es que no me voy a quitar la camisa o no me voy a poner un traje de baño porque no me veo muy bien. Complejos que determinaron cómo hablo. Así es, sí, claro. ¿Cómo me despojo de eso? Es un reto, es un desafío, pero sí es posible. Y aquí el asunto es que los estándares de belleza sociales que determinan, entre comillas, cómo deberíamos de lucir tanto hombres como mujeres, en la parte física, en la parte de cómo lucimos con cierta ropa y demás, es lo que muchas veces ha dañado profundamente el corazón. ¿Por qué? Porque sentimos que no me veo como esta mujer de las redes sociales, siento que no luzco como este caballero que está quizá en algún gimnasio o haciendo algún deporte. Entonces, la comparación, Omar y amigos, hay que tenerle mucho cuidado. Uno puede inspirarse en alguna persona y si hay algo que no me gusta, por ejemplo, en la parte del peso, en la parte del cuerpo, no se vale decir, es que bajar de peso sí que es difícil, es que yo soy gorda y gorda me quedo, yo soy gordo y gordo me quedo, o yo soy muy delgado y así me voy a quedar, no voy a poder aumentar mi masa muscular. Esos son etiquetas y creencias que hay que limitarlas y empezar un camino saludable con una intención y motivación correcta. Yo creo que aquí es donde está el secreto. Busque un profesional, busque ayuda en alguna persona que le pueda acompañar en este proceso, pero no ponga su valía en cómo usted luzque. Hay una realidad para todos en este día y es que en algún momento vamos a envejecer. Y la meta sería llegar a nuestros años dorados de la mejor manera, saludables, fuertes, con salud integral, porque de nada nos sirve un cuerpo bonito si por dentro estamos vacíos o vacías. Entonces, cuide su salud de forma integral. Pero ante este hecho del envejecimiento, tenemos que decir, ok, yo no soy este estuche tengo que cuidarlo, este estuche es maravilloso, es mi cuerpo, es un templo, es algo sagrado, pero yo no soy esto. La vida, Omar y amigos, no está en la materia, está en el espíritu. Lo que trasciende en nuestras vidas es lo espiritual, es lo emocional. Como decía el Principito, es aquello que no se ve. ¿Por qué? Porque este cuerpo en algún momento va a dejar de existir y eso es una realidad para todos los seres humanos. Entonces, impedir, o más bien permitir que me impida avanzar, el hecho de que alguien me marcó y me dijo, vos sos esto, vos sos lo otro, y uno mismo se lo creyó y uno empieza a serrucharse el piso, como decimos aquí, y decir, no, es que yo no luzco como esta mujer, no, es que yo no luzco como este hombre, entonces yo no soy bonita o yo no soy bonito, es que a mí nadie me va a volver a ver porque yo soy esto, yo soy lo otro. Eso lo vamos a proyectar. Claro, nos terminamos comprando facturas que la gente nos dijo a lo largo de la vida y por esas facturas terminamos hablando. Exacto. Entonces vienen esas creencias limitantes, viene el no puedo, el no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr
y te lo digo, es más común de lo que uno cree escuchar gente que dice, no, es que yo no podría estudiar ninguna ingeniería porque eso lleva mucho cálculo y mucha matemática y yo no sirvo para eso. ¿Quién le dijo a usted que usted no servía si nunca lo intentó? Exacto. ¿Quién me dijo a mí que no sirvo para determinada situación o práctica si yo nunca me arriesgué? Sería torpe a veces pensar que uno en el camino, a la hora de intentarlo, no se va a equivocar. Yo creo que parte del lenguaje positivo y afirmativo es, lo voy a intentar, me voy a equivocar, pero lo voy a volver a intentar. Exacto. Y eso lo cambia todo. Vea usted qué curioso, porque yo te preguntaba del complejo, pero Thais me acaba de enviar un mensaje de parte de una televidente que dice, mi mamá siempre me acomplejó de mi cuerpo. Según ella, muy llamativo, así que absorbí todo lo que me decía y me cuesta vestirme ahora libremente. Porque además me censuraba porque si me ponía una blusa de tirantes me decía que provocaba a los hombres y que eso le molestaba. No he podido superar el complejo y no me siento conforme con mi cuerpo porque al final lo veo defectuoso. Dos cosas que hay que mencionar. Primero, lo que le dijo una persona en algún momento de su vida y segundo, un tema de complejo que también ella dice ahora, lo veo defectuoso, incluso lo habla así. Claro. Aquí es importante hacer esto en hincapié. La persona que le dijo a ella esas palabras era una figura de autoridad. Y eso tiene mucho más peso en las palabras, en cómo calan las palabras. A vos, Omar, o a mí nos puede decir alguien X, un desconocido, alguna palabra que quizás en el momento nos da cólera, nos da risa, pero lo dejamos pasar. Pero si es una persona significativa como una madre, eso tiene un peso aún mayor en la vida. ¿Qué recomendación le daría yo a esta joven? Que haga las paces consigo misma. Nuestro cuerpo es una maravillosa máquina. Nuestro cuerpo funciona maravilloso, es perfecto. Y creo que el hacer las paces con nosotras mismas, el que te veas al espejo y el que digas, yo voy a empezar a admirar la obra maravillosa que soy. Voy a empezar a ver la mujer que hay adentro, porque la verdadera belleza de cualquier ser humano, la verdadera calidad, la verdadera valía de una persona no está en este estuche, como lo decía ahora, está adentro en nuestro corazón. Imperfectos, todos somos imperfectos. Defectos, todos tenemos. Áreas que quizá no nos gusta tanto, todos tenemos. Físicas, nuestra forma de ser. Pero creo que la autoaceptación y el empezar a vernos con ojos de amor propio y empezar a quitar esas etiquetas. Si te dijeron que tu cuerpo era vulgar o que te dijeron que tu cuerpo era feo o que te dijeron que no era lo suficientemente delgada o delgado o musculoso o musculosa, es tiempo de que vos misma y vos mismo tomes el control y también le quites el control a esas palabras que te dijeron, el poder, y empeces a partir de hoy a autoafirmarte, a valorarte, a cuidarte, a arriesgarte, a decir, me gustaría ponerme ese estilo de ropa, no importa si la gente se quiere burlar, no importa lo que digan los demás, aquí lo más importante es lo que vos pensás de vos misma. ¿Y cómo te sentís? Cómo te sentís y también que empeces a amarte, a aceptarte y que busques ayuda si lo requerís. Vea usted, Stephanie, que acá, por ejemplo, dice doña Sonia Rivera que el hijo, que se llama Omer Villalobos, da clases de física mate o física. Encuentra alumnos que constantemente se etiquetan, dice doña Sonia. No me gusta la matemática, no entiendo la matemática, no soporto a la profesora de mate, yo no nací para estudiar. Y otras frases que mi hijo me cuenta, solo negatividad. Pero cuando lo logran entender después de las explicaciones, que son capaces para más, al final se eximen en la materia. Interesante, interesante, porque aquí pasa algo y es que nos autocarboneamos, nos autosugestionamos y decimos no puedo, muy difícil. Y saboteamos. Nos saboteamos. Hace poco también atendí a una joven y su testimonio me impactó. Ella me comentaba que su mamá siempre le tuvo miedo a los aviones. Nunca se montó en un avión. Ahorita la señora ronda por los 70 años y nunca se montó en un avión, tuvo la posibilidad, pero ella decía, me da miedo. Ese miedo se lo heredó a la hija. Y hoy en la actualidad una joven de aproximadamente 30 años, ya es casada y demás, su esposo le dice, vamos a pasear, vamos a viajar, y ella le dice, no puedo, me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Mi mamá me pasó ese miedo, ¿verdad? Entonces he estado trabajando con ella esta circunstancia y le he dicho, o sea, ¿cómo te va a dar miedo a algo que ni siquiera sabes cómo es? De hecho, es más seguro montarse en un avión que manejar en carreteras. Entonces, es empezar a romper esos patrones, esos miedos, porque en el caso de ella yo le decía, te estás perdiendo de muchas oportunidades de conocer países, de viajar con tu esposo, de viajar en familia, por un miedo que fue heredado, por un miedo que fue infundado, por un temor que no fue que algo catastrófico pasó, y aún si eso fuera, se puede trabajar para que la persona lo supere. Y es que a veces le prendemos velas al miedo.
Sí. Sí, a veces pareciera como que veneramos el miedo y comemos con el miedo, viajamos con el miedo y nos llevamos el miedo a todo lugar. Exacto. Cuando el miedo no debería servir para paralizarnos, sino para impulsarnos a continuar y alcanzar lo que queremos. Así es. De hecho, por acá pregunta Ana Iris que qué piensa usted de la palabra miedo. ¿Cómo utilizar el miedo como un motor de impulso y no como un bloqueador? Bueno, el ser humano tiene 6 emociones básicas que nunca se nos van a ir, fueron puestas de forma natural y creo que estratégicas. El temor, el miedo es una de esas emociones, es decir, que nunca se nos va a ir. Y como lo decía, de una forma estratégica fueron puestas. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo es lo que nos permite ser precavidos. Por ejemplo, si aquí sale una serpiente, yo voy a salir corriendo, no sé si Omar también, porque a mí personalmente me daría miedo de que algo suceda, ¿no? Entonces ese miedo, ese temor es normal, es natural y nos hace estar a la defensiva. Cuando esto ya se sale de control y empieza a paralizarme y empieza a impedirme vivir y empieza a gestionar toda una serie de poder sobre mí, mental, emocional, de acciones, de conductas, es ahí donde yo le tengo que prestar atención, porque esto puede ir creciendo como una bola de nieve y puede ir teniendo un peso aún mayor sobre mi vida. Entonces, hagámonos la pregunta en esta mañana, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿De qué oportunidades, de qué experiencias yo me estoy privando por ser esclavo del temor? Yo creo que nacimos para ser libres y no solamente una libertad física, porque hoy muchas personas allá afuera andan para arriba y para abajo y son libres físicamente, pero no emocional y espiritualmente. Y ahí estar esclavo del temor, esclavo de nuestros pensamientos, de palabras limitantes, de creencias, de una palabra que nos lastimó, yo creo que es el día para decir voy a salir de esa cárcel emocional y voy a vivir en libertad. Decía una vez un escritor que no todos los que están enterrados en el cementerio vivieron. Ajá. Ni todos los que nos topamos siempre por allí en la sociedad caminando están viviendo. Así es. Porque hay muchos caminando pero muertos por dentro, esclavos de estos complejos, esclavos de estas frases negativas, esclavos de estas ideas limitantes que usted nos planteaba. Quisiera continuar la entrevista mucho más. Gracias. Pero quisiera cerrarla con una fotografía de doña Giselle Montes, que nos la acaba de enviar. Y dice doña Giselle, mientras ustedes ven la foto, ahí está doña Giselle, allá la puedes ver también, o acá, Stephanie, dice, tengo 55 años y me acabo de graduar de secundaria. Siempre me dijeron que no servía para nada. Y yo descubrí que eso no es así. Amo mi edad, amo mi cuerpo y amo todo lo que hago. Ya no hago caso a lo que digan los demás. Desaprendí para aprender. ¡Wow! Le aplaudimos. ¡Wow, doña Giselle, sí! De verdad que sí. ¡Qué campeona! Se acaba de graduar de secundaria. Felicidades, doña Giselle, porque esa fotografía que usted cuelga allí es un ejemplo clarísimo sobre todo esto que acabo de decir al cierre, de cómo tenemos que quitarnos un chip, desaprender. Y no importa si tenemos 40, 50 u 80, aprender. Así es. Aprender a hablar mejor para nosotros y para los demás. Completamente. Así es, Omar, y de verdad le felicito, doña Grace, es un ejemplo y cerramos con broche de oro. Y es eso, es no quedarnos en la silla de víctima diciendo así soy yo, así me etiquetaron. No, hoy es el día para que usted se levante, para que rompa esas cadenas, para que empiece a transformar su mente y su forma de pensar. Usted nació para que le vaya bien, usted es una persona con propósito, usted no está aquí por casualidad. Hay un propósito especial para su vida y es nuestro deseo y nuestro anhelo que usted lo pueda descubrir y pueda vivir en plenitud. Y recuerde que hay una palabra que aunque todavía no se ve, forja una realidad. Así es. Lo decía ahora Stephanie, esa palabra que tal vez lo que queremos alcanzar no lo estamos viendo, la activamos y la llegaremos a ver. Así es, llamamos Stephanie, las cosas que no son como si fueran. fuesen. Eso lo dice Romanos. Así es. 4:17. Ajá. ¿Verdad? Stephanie, ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. La verdad que qué bonito espacio. Stephanie es autora, es coach de vida y le dejo un contacto para que usted localice a esta comunicadora, 64740064, y también ella le ofrece redes sociales, Facebook e Instagram. Así Stephanie, es. Stephanie Campos Coach. Y allí está la palabra coach para que usted vea cómo se escribe y la siga a ella y le dé un like en su página de Facebook y la siga en Instagram también. Recuerde que puede repasar este tema dentro de un ratito y compartirlo. El hecho de multiplicar, hablar bien, creo que es una bonita tarea de miércoles. Así es, y que hoy digamos una palabra afirmativa a una persona, mande ese mensajito, dígale algo positivo a alguien y esto nos va a cambiar el día. Ya voy a eso. Eso. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.